buenos días para todos. Espero que estén allí en el calor de su hogar, en esta mañana de domingo tan preciosa, en la que el Señor nos permite reunirnos, congregarnos en torno a Él con un solo objetivo: su gloria, su alabanza y su exaltación. Que podamos de verdad dejar a un lado, si estamos haciendo algunas cosas, dejar a un lado lo que estemos haciendo y, como María, sentarnos a los pies de Jesús y simplemente venir a escucharlo a Él, aprender de Él. ¿Qué tal si oramos a Dios en esta mañana y elevamos a Dios este cántico de adoración para que Él reciba lo que solo Él se merece, la gloria y la honra? Señor, muchísimas gracias en esta hora maravillosa, en esta hora preciosa. Muchísimas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, tenemos el regalo maravilloso de adorarte y de exaltarte a ti. Gracias porque tú nos llamas, nos invitas a nosotros, Dios, para que vengamos a adorarte, para que vengamos ante ti, que eres la luz del mundo, a ti que fuiste quien nos rescató, Señor y Padre, para venir a adorarte a ti, que eres ese nombre sin igual, ese nombre sobre todo nombre. Recibe, Dios, la adoración, recibe, Dios, este cántico, y seas tú, mi Rey precioso y maravilloso, alegrándote y gozándote, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre maravilloso y santo. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad,
nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Definitivamente no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual al de nuestro Señor Jesús. Y es en ese nombre precioso en el que tenemos salvación y tenemos vida y tenemos libertad. Dios, gracias también por tu palabra preciosa en esta mañana. Solo queremos, Dios, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos enseñe, Dios, que tu palabra sea puesta por obra en nuestras vidas, que al recibir tu palabra, tu Espíritu nos permita entenderla y poder
ponerla por obra en nosotros. Que esa palabra tuya, Señor, traiga luz a nuestras vidas. Y que al ser edificados por ella, amado Rey, tú seas exaltado, tú seas honrado y magnificado. Enséñanos por tu Espíritu y guíanos a través de esa palabra tuya. Te lo rogamos a ti, precioso Padre y Dios de la gloria. Muy bien, vamos entonces a estudiar un tema, digamos, bien importante y también a veces como un poco polémico, ¿sí? Vamos a estudiar acerca de nuestro adversario, el diablo. ¿Ya? ¿Es importante hablar del diablo? Realmente no es importante. No es importante hablar del diablo. De hecho, la Biblia no está basada en enseñar, en explicar y en hablar en una cantidad de cosas acerca de Satanás, ¿no? Digamos que la base y el fundamento principal de la Escritura es Dios, su carácter, es la obra redentora, la obra salvadora a través de su Hijo Jesucristo, como el hombre tiene esa necesidad de acercarse a Dios, el hombre tiene esa necesidad de arrepentimiento y de venir a Él. Esa es la base y el fundamento. Dios sobre todas las cosas, su santidad, su poder, su gracia y su misericordia. De hecho, no somos una iglesia que nos dediquemos a hablar de Satanás. Los que se congregan aquí lo saben, es muy poco lo que se llega a hablar de él, porque el protagonismo no es de él. Habrán otras congregaciones donde se enseña demasiado, donde se hacen seminarios, talleres y una cantidad de cosas para hablar acerca de la obra de Satanás, pero realmente la Biblia ni siquiera gasta muchas páginas en eso. Pero sí es entonces, digamos, fundamental que nosotros tengamos algunas bases y un conocimiento de quién es este personaje, para que también a través de eso entonces podamos ver la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. De hecho, vamos a tomar solamente algunos pasajes de la Escritura para que podamos entender cuál es nuestra posición, nuestro punto de vista como iglesia cristiana Jesibá, y qué es lo que Dios nos ha regalado acerca de esto, respetando obviamente la posición que alguno de ustedes de pronto pueda tener. Entonces simplemente se trata de compartir lo que Dios nos ha regalado, sin controvertir y sin querer formar discusiones con ninguno. Lo primero que nosotros debemos ir o saber es, bueno, ¿qué sabemos de Satanás? ¿Qué es lo que hasta el momento nos ha sido a nosotros enseñado acerca de Satanás? Entonces comencemos por ahí. ¿Qué sabemos? Sabemos que él era un ángel, más exactamente un querubín. Es lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, de los versículos 14 al 19, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, Lucero, así se llamaba al principio, Lucero estuvo con Dios. Dice que fue creado perfecto, lleno de sabiduría. Dice también que era un ser hermoso, ¿ya? También que Satanás era el director de la alabanza, que era el que dirigía el coro celestial, el coro angelical, que un día Satanás decidió rebelarse en contra de Dios. Entonces vino con un ejército de ángeles caídos o de demonios y entabló una guerra, una batalla espiritual contra Dios y contra sus ángeles para usurparle el trono a Dios, y que se desató una tremenda batalla ya en las regiones celestiales. Y entonces Dios lo arrojó a la tierra, como dice la Escritura: vi a Satanás
caer del cielo como un rayo sobre la tierra y su cola arrastrar a la tercera parte de los ángeles. Entonces, al ser arrojado él en su furia, en su venganza, lo que hizo fue que vino y desordenó la creación de Dios, lo que Dios había hecho. Él vino y lo desordenó. Por eso la escritura dice en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía, y que no contento con todo esto, entonces también Satanás tomó al hombre y hizo que el hombre cayera en pecado, y entonces Satanás destruyó la relación que había entre Dios y el hombre allí en el huerto del Edén, y que hoy por hoy Satanás se opone a todos los planes y a todos los propósitos de Dios para que no se ejecuten. Entonces por eso hay una lucha continua, una batalla espiritual entre Dios y sus ángeles con los demonios, con Satanás. Está esa lucha, esa guerra espiritual constante y permanente. Bueno, eso es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, ¿sí? Vamos a ir entonces a la historia verdadera. Y en cuanto alguno dirá, ¿cómo así? ¿No es pues todo eso que el pastor acaba de decir? Bueno, la verdad, en todo lo que les dije, hay mucho de ficción, hay mucho de mentira y muy poco, muy poquitico de verdad. Necesitamos entonces que sea Dios mismo enseñándonos. ¿Por qué? Porque es que la iglesia ha basado muchas de sus creencias, las ha basado en teologías de hombres, y necesitamos prestarle atención a eso, ¿ya? Teologías de hombres. Una de esas teologías de hombres que se ha enseñado y a la que la gente se ha acogido es la teología de la brecha. De pronto nunca la hayas escuchado, primer vez, de pronto ya algunos lo han escuchado, pero aún sin saberla y sin conocerla, gran parte de la iglesia, digamos, que se ha acogido a esa teología. ¿Qué es lo que enseña la teología de la brecha? La teología de la brecha enseña que entre cada día de la creación, día primero, día segundo, día tercero, etcétera, etcétera, que entre un día y otro día hay una brecha de miles, ¿sí?, o millones de años, ¿ya? Y que entre Génesis capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2, que ahí hay una brecha también de miles de millones de años, ¿ya? Que cuando Satanás en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí?, que fue en ese lapso de tiempo, porque Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Y luego el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo así si todo lo que Dios hace es perfecto? ¿Cómo así que ahora está desordenada y vacía? ¿Qué fue lo que pasó? Satanás la desordenó. ¿Y cuándo? Pues en esa brecha de tiempo, de miles o millones de años, que habla la teología de la brecha. Ahora, entonces, es por esto, ¿sí?, sigue enseñando esta teología, que nosotros tenemos hoy en día un mundo que fue recreado, o sea, un mundo que fue creado 2 veces, que pasó de la ruina a la reconstrucción, que Dios nuevamente tuvo otra vez que volver a darle inicio a su creación por ese desorden y ese caos que creó Satanás. Entonces, esta teología fue expuesta por primera vez. Mira esto lo tremendo que es cuando se basan en teologías de hombres. Apenas hasta el año 1814 fue que se expuso por primera vez esta teología de la brecha, y fue un hombre llamado Thomas Chalmers. Este hombre, un teólogo, imagínate, era un hombre creyente, ¿sí? Este hombre expone esto por primera vez en el año 1814, y de ahí en adelante pues hubo también otros teólogos de la época que también estaban fascinados, sí, con la geología, y ellos de ahí en adelante, desde lo que compartió Thomas, empezaron a reforzar y empezaron a apoyar esa teología. De hecho, para el año 1814 estaba como en auge, como en furor,
todo lo que tenía que ver con la geología. Entonces todo esto lo hicieron con un fin, con un propósito, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito? Es que esa creación de Génesis, capítulo 1, esa creación, poderla como ajustar a las evidencias geológicas en las que se determinaba que la Tierra no era tan joven, que la Tierra era extremadamente antigua, miles de años, millones de años. Entonces, ¿dónde vamos? Pensaron ellos, ¿dónde vamos nosotros a meter esos miles de millones de años de los que habla la geología? Entonces, ahí la ajustaron entre cada día de la creación, ¿sí? Ahí metieron entonces esos miles o millones de años de los que habla la geología. ¿Qué es lo tremendo? Que hoy por hoy muchos hombres y mujeres de Dios como que tienen también como esa lucha interna entre los 7 días de la creación, ¿sí? Y una creación como progresiva, como evolutiva. Entonces terminan ajustándose y terminan entonces reforzando también la teología de la brecha. Y de ahí entonces tengamos en cuenta eso. Desde ese momento, del año 1814, es donde se empieza ya a tener esa base, ese fundamento, esa teología. Es bien bonito y bien especial cuando uno tiene como en cuenta estas fechas y estos sucesos, porque uno dice, bueno, ya sé de dónde parte y de dónde nacen todas estas cosas. Ahora, en la narrativa bíblica, cuando hablo de la narrativa bíblica, me estoy refiriendo al género literario en el que ha sido escrita la palabra de Dios, ¿sí? En cada uno de sus diferentes libros. Recordemos que la Biblia está dividida en libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, cartas, epístolas, ¿sí? A veces cuando leemos un libro no sabemos qué clase de libro es el que estamos leyendo, pero es importante uno como tener en cuenta todos esos detalles. Toda narrativa tiene 3 elementos principales, ¿sí? Que son el inicio, el nudo y el desenlace. La Biblia cumple con todos esos, con todas esas bases, ¿sí? Tiene cosas muy grandes y muy especiales la Biblia, tanto desde el punto de vista espiritual, porque si vamos a mirar el punto de vista espiritual, cada capítulo y cada versículo de la Biblia, ¿a qué nos lleva? A conocer a Dios, a que Él sea glorificado y magnificado, a mirar su carácter, ¿sí? Dios revelándose a través de cada versículo. Pero si lo miramos desde el punto de vista literario, es un libro maravilloso, es un libro exageradamente completo. Alguna vez un profesor nos decía, estando en clase, si ustedes quieren aprender a leer bien, a leer fluido, a interpretar lo que leen, pónganse a leer la Biblia. No, digamos que no en vano uno lo sabe, y no es un secreto que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, es el libro más leído en todo el mundo. La Biblia es el libro que ha sido traducido al mayor número de lenguas sobre la tierra, pero también ha sido el libro más perseguido. Entonces, cuando miramos esa narrativa y vamos al inicio, al nudo y al desenlace, ¿qué encontramos en el inicio de Génesis capítulo 1, versículo 1? Que la Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Es como si fuera el título que está en Génesis es ese: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego viene el nudo. ¿De qué se trata el nudo? Pues el nudo me dice cómo se desarrolla la historia, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y empieza entonces ya de adelante todo el desenlace de la escritura. ¿Qué es lo que debemos entender con esto? Que Génesis capítulo 1, versículo 1 es ese título, y que el resto es sencillamente todo el desenlace de esta historia preciosa y maravillosa que tiene como personaje principal a Dios, y nos cuenta la historia de Dios. Y eso es algo bien bonito que nosotros debemos entonces entender. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, es como es ese título, ¿sí? En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta, ¿cómo así que desordenada
y vacía. O está desordenada o está vacía. Porque algo que está vacío, pues no puede estar de ninguna manera desordenado. Pues bien, me gusta como dice la versión Dios habla hoy, porque dice que en el principio la tierra estaba sin forma, dice el versículo 2. En el principio la tierra estaba sin forma. ¿Por qué sin forma? Porque no era ni redonda, ni cuadrada, ni plana, ni triangular. ¿Por qué? Porque Dios apenas está comenzando a contar su historia, ¿sí? Apenas va a empezar a narrar cómo fue creado todo. Y cuando dice también desordenada, pues tengamos en cuenta que la palabra ¿sí? Esa palabra significa sin, como cuando tú dices desinteresado, sin interés, desmotivado, sin motivación. Entonces en el principio la tierra estaba desordenada, sin la orden. ¿Ya? ¿La orden de quién? De Dios. Por eso de ahí en adelante la escritura empieza a decir y dijo Dios, o sea, y ordenó Dios y mandó Dios. ¿Y qué pasaba cuando Dios decía, cuando Dios mandaba, cuando Dios ordenaba? Era hecho. Por eso en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de los cielos. Luego en el versículo 9 la orden de Dios nuevamente, y dijo Dios, júntense las aguas. En el versículo 11 nuevamente, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el versículo 14, y dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos. Versículo 20, y dijo Dios, mandó Dios, ordenó Dios, produzca las aguas seres vivientes. Versículo 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí es? Por eso, y dijo Dios, porque en el principio la tierra estaba sin la orden, sin el mandato de Dios. Entonces Dios empezó a enviar y a dar su orden, su mandamiento, y todo comenzó a ser creado. Entonces no la desordenó Satanás. El versículo 2 de Génesis 1 no me está diciendo que Satanás haya desordenado la tierra. Ahora, algo también hay para confirmar un poco más todo esto, y es que Ezequiel, capítulo 28, en el versículo 13, dice, hablando de Lucero, o sea, Satanás antes de su caída, ¿sí? Antes de su caída, mira lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mira que estaba allí en el huerto de Dios en todo su esplendor, ¿sí? En esa gloria preciosa con la que Dios lo había creado. De toda piedra preciosa tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Presta la atención, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, mira algo aquí, dos cosas bien tremendas, ¿sí? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo fue plantado un huerto en Edén? Ese huerto en Edén fue plantado en Génesis capítulo 2, en el versículo 8. ¿Qué dice Génesis 2.8? Vamos a leerlo. Mira lo que Dios nos enseña acá, Génesis 2.8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ese huerto en Edén fue plantado en Génesis capítulo 2, versículo 8. Y allí estuvo el querubín, ¿sí? En su esplendor, ¿sí? En su gloria, como Dios lo había creado perfecto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque entonces no es posible, desde ningún punto de vista es posible entonces que si ese ser estuvo en el huerto de Edén, ¿sí? En Génesis 2.8, no es posible que él haya desordenado la tierra en Génesis 1, versículo 2. No es posible, no es posible, ¿sí? Lo otro también, ahí mismo en Ezequiel 28, que quiero que lo tengamos en cuenta ahí. Mira, dice ahí en Ezequiel 28,
terminando ahí, el versículo 13 dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esa porción de la escritura es la que han tomado todos los que enseñan que Satanás era el director de la alabanza, era el que dirigía el coro celestial. De ahí se han pegado, ¿sí? Para enseñar esa doctrina. Ahora hay por ahí de pronto otro pasaje de la escritura que está en Isaías 14:11. En ese no me habido con mucho concilio, pero en este de Ezequiel 28, mano, todos los que yo he visto y he escuchado predicar diciendo que Satanás era el que dirigía la alabanza, han usado esa porción de la escritura. Ni siquiera es un versículo, ¿sí? Es una porción de todo un versículo. Entonces, ¿cómo basar toda una doctrina en una porción de la escritura? Si es que la Biblia misma, en todo su contexto inmediato y en su contexto general, en ninguna parte habla nada, absolutamente nada, de que Satanás haya sido el director de la alabanza en el cielo. No lo dice. Es más, tampoco dice que los ángeles necesitaran un director en el coro celestial. Tampoco lo dice la escritura por ningún lado. Lo que la escritura sí dice y lo que la escritura narra y enseña es que todos los ángeles, todos, fueron creados para adorar a Dios. Mira el Salmo 148, versículos 2 y 5. Salmo 148, versículos 2 y 5. Dice el versículo 2: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces, si ves, todos los ángeles de Dios fueron creados para alabar a Dios. Pero créeme, en ninguna parte, en todo su contexto general, ¿sí?, habla de que necesitaran a alguien que los dirigiera. Ni mucho menos dice en ninguna parte de la escritura que Satanás haya sido el que dirigía el coro de ángeles. Más bien presta la atención que el versículo 5 sí dice algo bien importante, y es: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que Lucero, ¿sí?, que después fue Satanás, fue creado. ¿Ya? Incluso ahorita que lo leíamos en Ezequiel 28, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. O sea, que Él es una criatura que fue creada por el Creador. De pronto digas, pues tanta redundancia, ¿sí? Pero es que es necesario entender eso. Créeme, mira, jamás la criatura va a ser superior y más poderosa que su creador. Jamás. No podemos ver eso desde ese punto de vista. Creo que es importante que vayamos entendiendo 4 cositas hasta ahorita. La primera: Génesis no es la historia de un mundo que haya sido recreado o reconstruido. No es la historia de un mundo que pasó de la ruina a la reconstrucción. No. ¿Por qué? La palabra Génesis significa principio u origen. Entonces el Génesis es el principio, el origen de la creación, no de la reconstrucción de lo que Satanás le desbarató a Dios. ¿Ya? Es lo primero que nosotros tenemos que entender. No podemos colocar a Satanás en esa posición de tener la capacidad de poder destruir lo que Dios hace. No, Señor. Dios es el constructor, Dios es el creador, Dios es el que con su infinito poder hizo todas las cosas y han permanecido desde que Él las creó hasta ahora. Satanás nunca las desbarató. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es que Satanás es una creación. Y vuelvo y te repito, jamás la criatura puede ser superior a su creador. Eso es lo segundo. Lo tercero, que no era el director
de la alabanza, que los ángeles, la Biblia no nos muestra que necesitaban un director de alabanza. Y lo cuarto, ¿sí? Y lo vamos a ampliar, y es que Dios y sus ángeles no están librando constantemente una batalla, una guerra espiritual contra los demonios en las regiones celestiales. No. Se nos ha enseñado que constantemente hay una guerra, hay una batalla espiritual donde Dios está enfrentándose a Satanás y a todo el reino de las tinieblas, y que eso es una lucha constante. Eso no es cierto. ¿De dónde nace eso? Pues bueno, vamos a Isaías en el capítulo 14. Isaías capítulo 14 y versículos 12 al 14. Préstale mucha atención. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Sí ves? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Mira lo que él decía, lo que él pensaba, ¿sí? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, ¿sí? Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas de los cielos subiré, y seré semejante al Altísimo. Pues el libro de Isaías que nos está dejando ver que este ser, ¿sí? Lucero, una vez tuvo un pensamiento, ¿ya? No de derrocar a Dios, no de quitarle el trono a Dios, eso no dice Isaías. Dice que el pensamiento suyo fue tener su propio trono y ser semejante a Dios. Él sabía que no podía ni derrocarlo, ¿sí? Ni quitarle su trono, ¿ya? Porque Satanás sabe que él es una criatura y que el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios eterno, Él es el creador, que Él es solo una criatura, ¿ya? Ahora, cuando él tuvo ese pensamiento en su corazón, ese deseo, ¿qué sucedió? Vamos nuevamente entonces a Ezequiel en el capítulo 28, a ver qué sucedió al tener este deseo. Entonces dice Ezequiel 28, versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿sí? Porque no solamente lo pensó para él, sino que algunos de los ángeles él les propuso esto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual, dice Dios, yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que lo echó y lo arrojó. Aquí no está diciendo la palabra. En una parte nos está diciendo por lo cual yo emprendí una batalla y nos enfrentamos en una guerra espiritual, ángeles y demonios. No dice para nada eso. No hubo esa lucha. Simplemente Dios le ordenó, lo echó fuera, punto. Dios no tuvo que ponerse a pelear, Dios no tuvo que ponerse a batallar, Dios no tuvo que armar una guerra espiritual, un enfrentamiento de poderes ahí, ¿no? Eso no dice la escritura. ¿Por qué? Porque Dios simplemente ordena y su palabra tiene poder. Él ordenó y él fue echado. E Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo? Eso fue todo lo que Dios tuvo que hacer, dar la orden y echarlo, nada más, porque la palabra de Dios tiene poder y lo que Dios dice se cumple, ¿ya? Y si tú sigues leyendo ahí mismo en Ezequiel 28, en el versículo 17 vuelve y dice: yo te arrojé, y en el versículo 18 dice: yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Mira qué condición tan triste. Arrojado, echado, consumido en ceniza. Eso habla de destrucción, ¿ya? Y en el versículo 19 de Ezequiel 28 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cómo así que espanto? Algunos creen que esa palabra espanto que asusta, que da miedo. No, es que realmente su condición, ¿sí?, es aterradora, es espantosa, porque antes era el querubín protector allá al lado de Dios, y ahora destruido, arrojado en ceniza, desechado. ¿Qué nos deja ver aquí la escritura? La grandeza de Dios, el poderío de Dios, la magnificencia de Dios, la autoridad de Dios, como Dios no tenía ningún
ningún problema con lo que Satanás quería hacer, ni Dios se vio encartado en ningún momento, ni Dios tuvo que emprender una batalla espiritual allá, ángeles y demonios, para nada, simplemente lo arrojó, lo humilló, lo echó y quedó consumido en polvo y en ceniza. Esto es lo que tenemos nosotros que ver. ¿Por qué Dios lo echó? Porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque en medio de él no puede habitar la maldad ni el pecado. Entonces, gran parte de la iglesia, hermanos, y en esto quiero que prestemos mucha atención, y es que tristemente gran parte de la iglesia le hemos otorgado a Satanás poderes que la Biblia no dice que los tenga, por ningún lado, ¿sí? Él no tuvo la capacidad jamás de armar un ejército de demonios o de ángeles caídos, y entonces con ese ejército de demonios ir y enfrentarse a Dios y armar una batalla espiritual allá. No dice la Biblia eso. Tampoco podemos otorgarle el poder de decir que entonces un día Satanás vino y destruyó y desordenó todo lo que Dios había creado en su furia, en su venganza. Tampoco dice eso. No le otorguemos ese tipo de poderes, esas creencias. Tampoco dice que sea Satanás el que se haya encargado de destruir la relación que había entre Dios y el hombre en Edén, ¿sí? Cuando esa comunión de Dios con el hombre era perfecta, el hombre podía entender a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. No fue Satanás el que destruyó esa relación. Porque entonces, tremendo, o sea, sería Dios injusto que Satanás le arma tremendo caos allá en el cielo y se le enfrenta. Luego viene y desordena todo lo que Dios había creado. Luego destruye la relación entre Dios y el hombre. Y ahora Dios me dice a mí, entonces, que yo tengo que enfrentar a Satanás. Si estas 3 veces supuestamente Satanás ha hecho todo lo que ha querido con Dios, y ahora Dios me dice a mí que yo lo tengo que enfrentar, pues ¿de dónde voy a tener yo las fuerzas entonces para enfrentarlo? Porque si Dios no pudo supuestamente, ¿yo qué voy a poder? Es una cosa loca, es una cosa ilógica llegar a pensar eso. Mira, jamás el diablo ha hecho lo que ha querido contra Dios. Ni siquiera una sola vez. Y Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y 16 dice algo muy maravilloso, y quiero que le prestes atención. Colosenses 1, 15 y 16 dice la palabra, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que todo, absolutamente todo, se somete a Dios. Aún Satanás mismo tiene que someterse a Dios. Entonces, que Satanás tentó y engañó al hombre en el huerto del Edén, haciéndole creer algo que no era cierto. Eso ya es algo diferente, ¿sí? Recordemos que en el huerto del Edén, ¿qué sucede? Dios crea al hombre, entonces Dios le dice al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el día que comiera ese árbol el hombre iba a morir. Luego viene Satanás, ¿sí? Y le dice: ustedes no van a morir, ¿ya? Y viene con engaño, porque les dice: sus ojos van a ser abiertos, ustedes van a ser como Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas, una cantidad de engaños, ¿ya? Pero, ¿qué es un engaño? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es un engaño? Un engaño es presentar algo falso como si fuera verdadero. Entonces él viene con esta mentira, ¿sí? Pero lo tremendo de esto es que tanto el hombre como la mujer sabían perfectamente, sin lugar a dudas, sabían lo que Dios les había dicho que no debían de hacer.
Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer comen del árbol que Dios les dijo, no comiesen de él, cuando el hombre y la mujer comen, sencillamente lo hacen porque no le creen a Dios. ¿A quién le creyeron? Le creyeron al enemigo, pero en ningún momento el enemigo, en ningún momento Satanás les dio a las malas, en ningún momento Satanás los forzó, simplemente los tentó, simplemente les dijo una mentira y ellos libremente decidieron no creerle a Dios, no escuchar a Dios, sino creerle al enemigo, y ahí se destruye, ¿sí? Entonces, ¿quién dañó la relación entre Dios y el hombre? No fue Satanás, el hombre mismo, por no creerle a Dios, el hombre mismo por no obedecerle a Dios. Y es que es más fácil para cualquiera echarle la culpa al diablo, ¿sí? Uno comete cualquier error, un pecado, y que decimos muchas veces, uy, diablo mentiroso, uy, es que el diablo sí, uy, es que el diablo se metió, y el diablo no. O sea, no seamos como Adán y Eva. Cuando Dios viene a pedir cuentas, viene Adán, ¿qué le dijo Adán a Dios? ¿Qué le respondió? La que tú me diste por mujer. ¿A quién le echó la culpa? A Dios, la que tú me diste. Luego viene la mujer, y la mujer que responde, dice, la serpiente me engañó. ¿Sí ves? Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa de nuestros errores, cuando la culpa es nuestra. Fue el hombre mismo el que se encargó de destruir esa relación con Dios por no creerle a Dios. Es más, la Biblia en Génesis 3 nos enseña la mejor manera de hacerle guerra al diablo, la mejor manera de batallar contra el diablo. ¿Sabes cuál es en Génesis 3? Creerle a Dios. Esa es la mejor manera. Ya, mira, por más gritos, por más zapateo que nosotros demos, por más que nosotros oyemos, atemos, pisotemos, si nosotros no le vamos a creer a Dios, si no le vamos a obedecer a Dios, no hacemos absolutamente nada. Entonces, hermano, evitémonos, con todo respeto a las personas que lo hacen, evitemos estar gritando, atando, reprendiendo, hollando y una cantidad de cosas. Evitémonos todo eso. ¿Cómo? Creámosle a Dios, obedezcamos a Dios. No es que nosotros como iglesia no es que nosotros como iglesia estemos diciendo que Satanás no existe. No, nosotros no decimos eso. Porque hay gente que ha dicho, es que ustedes ahora hacen guerra espiritual. Nosotros ya hacemos guerra espiritual. Porque la mejor guerra espiritual, la más efectiva y poderosa, es creerle a Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual que nosotros debemos de hacer. Lo que pasa es que nosotros, sinceramente, no creemos en la existencia de un diablo que le formó un complot a Dios allá en el cielo y le formó una batalla tremenda y se enfrentaron ahí a ver quién podía más. No creemos en eso. No creemos en un Satanás que vino y le desordenó toda la creación a Dios, entonces Dios tuvo que reconstruirla. Eso no es lo que nosotros creemos como iglesia, ¿ya? Ni tampoco nosotros como iglesia estamos creyendo, ¿sí?, que hay una batalla espiritual, hay una guerra constante entre el reino de Dios y el supuesto reino de las tinieblas, ¿sí?, y que constantemente Dios con sus ángeles está a toda hora, las 24 horas en los lugares celestiales enfrentados. No, eso sí no lo creemos, porque Dios simplemente le ordenó a Satanás y lo echó fuera y lo arrojó. Eso fue todo. Eso es más bien lo que nosotros como iglesia compartimos y lo que nosotros como iglesia creemos y predicamos, ¿sí? Es más bien la teología, por decirlo de alguna manera, de un Dios que nos dice en su palabra, en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Creámosle a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Creyéndole. Someteos a resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Creyendo lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es el resultado? Dice, y él, Satanás, huirá de vosotros.
huirá de vosotros. Lo que nosotros compartimos y creemos más bien es esa verdad también que está en Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Primera de Pedro 5 del 8 y 9. La quiero leer. Y es bien claro y es bien diciente acá. Mira lo que dice. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿sí?, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Dice que anda buscando, no dice que él anda devorando a quien él quiere, a quien se le atraviese, no, anda buscando a ver a quien puede devorar, ¿sí? Pero mira el versículo 9, dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo resistimos entonces? Estando firmes en la fe, o sea, creyéndole a Dios. Vuelvo y te repito, ¿sí? La mejor batalla, la mejor guerra espiritual que un cristiano, que un hijo de Dios puede hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios. Ay, pero es que la escritura dice por ahí en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad. Bueno, vamos allí entonces. Efesios, en el capítulo 6, ¿sí?, cuando habla allí de la armadura de Dios. Y es que andamos pensando también, y eso es un tremendo error también, ¿sí?, pensar que la armadura de Dios es algo que me quito y me pongo y me quito. Entonces cuando voy a salir de mi casa, entonces me la pongo, ¿sí?, para salir a la calle. Y entonces cuando ya llego de la calle, entonces ya me quito la armadura para ponérmela al otro día. Yo no sé de dónde se nos vienen tantas ideas tan tremendas. Efesios 6, 10 efectivamente dice: por lo demás, hermanos míos, y vea esto tan tremendo, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿dónde está la fuerza del Hijo de Dios? ¿Sí? En Él, en creerle a Dios, en acercarse a Dios, en humillarse delante de Dios, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Es algo espiritual, es algo que tiene que permanecer en nosotros para que podáis estar firmes contra las que acechanzas. Mira esto, solamente está ahí acechando, ¿sí?, con tentación, con mentira y con engaño, porque eso es lo que es él, un engañador. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿existen demonios? Claro que existen, no lo estamos negando. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que tomar toda la armadura. Vamos a ver en qué consiste entonces la armadura. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estos son los lomos, ¿sí? Los lomos. Ahora, cuando tú ves una persona que trabaja, digamos, alzando carga muy pesada, lo que tiene que hacer es ceñir sus lomos, ¿sí? Ponerse lo que llaman allí como una faja, ¿sí?, como un cinturón, porque eso le va a dar fuerza, eso le va a dar estabilidad y eso va a cuidar su columna, ¿ya? O sea que la fuerza va a estar ahí, eso le va a ayudar, un punto de apoyo tremendo. ¿Qué es entonces ceñir los lomos? ¿Sí? Miremos Salmo 119, versículo 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es en la palabra de Dios que tú y yo encontramos la fuerza que necesitamos para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si tú estás buscando fortaleza en otras cosas diferentes a la palabra de Dios, créeme, ya perdiste. ¿Qué más sigue diciendo? Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza. ¿Qué cubre la coraza? ¿Sí?
Pues la parte más importante, el corazón. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿de qué tiene que estar lleno este corazón? De la palabra de Dios, porque es la que nos va a guardar y la que va a protegernos para que, como dice aquí la escritura, y vestido de toda la coraza de justicia, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, y él lo dice con el apresto del evangelio. Que dice la palabra también, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo puede ser guardado nuestro caminar? Solamente si nuestro caminar constante está siendo guiado y dirigido por Dios a través de su palabra. ¿Cómo es guardado nuestro corazón? Si nuestro corazón, si en nuestro corazón guardamos sus dichos. ¿Cómo vamos a mantener firmes, sólidos y fuertes? Solamente a través de su ley, porque ella es la que nos guarda, la que nos da la fortaleza que necesitamos. Sigue diciendo el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Mira que todo, absolutamente todo, aterriza y descansa y se soporta en la palabra de Dios. ¿Qué termina diciendo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí ves? Que la guerra, la batalla espiritual más poderosa que nosotros podemos librar en contra de Satanás es creyéndole a Dios. ¿Y cómo le vamos a creer nosotros a Dios? Solamente a través de su palabra, lo que Él dice. Si no tenemos conocimiento de Dios, si no tenemos conocimiento de su palabra, hermanos, créeme que vamos a estar muy mal, muy débiles espiritualmente. Entonces, hermano, que quede en nuestro corazón, que quede guardado ahí siempre el poderío, la grandeza, la supremacía, el dominio de Dios. Que no estemos atribuyéndole en ningún momento poderes a Satanás, que la Biblia no dice que Satanás tenga. Más bien entendamos que Dios en su grandeza, en su magnificencia, nos deja ver que ese enemigo, Él lo destruyó, Él lo ordenó y fue arrojado, y que ahora nos dice a nosotros que si nosotros de corazón y de amor sincero nos sometemos a Dios y venimos a Él, el enemigo huirá, tiene que huir de nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que existe entre nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en Él, y la gente que no ha creído en Dios, que no tiene a Dios en su corazón, porque a ellos el enemigo sí viene con engaños, con mentiras, con tentaciones, los enreda y mira cómo tiene al mundo. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia ha sido y será siempre guardada por el poder y la fe en Dios, el creerle a Dios, porque solo de Dios es toda la grandeza y toda la alabanza y todo el poder y todo, absolutamente todo el dominio, no en Satanás, solamente en Dios y nada más que en Él. Dios, muchas gracias por enseñarnos, por edificarnos en tu palabra. Dios, que miremos siempre a ti con todo nuestro amor y con todo el corazón, que entendamos que lo que tú quieres y a lo que tú nos estás llamando es a que nosotros te creamos solamente a ti, que nos acerquemos con corazón realmente humillado delante de ti, que aunque Satanás existe, aunque los demonios existen, pero nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Que todo lo que el enemigo nos quiera hacer a nosotros, primero tiene que pasar por la persona de Cristo. Porque tú, Señor Jesús, eres nuestro escudo. Porque tú, Señor Jesús, eres nuestro estandarte. Porque tú, Señor Jesús, eres nuestra victoria. Por eso no temeré mal alguno. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Que todo velo sea quitado, que toda mentira sea quitada, Dios, y que podamos verte a ti en todo tu esplendor, en
en toda tu gloria, en toda tu magnificencia, y que veamos al enemigo como lo que él es, un ser que solamente puede venir a tentarnos con mentiras, con engaños y con seducciones, pero que nosotros debemos estar firmes en ti para que ninguna acechanza logre atravesar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro caminar, nuestro proceder delante de ti. Gracias, Jesús, por toda tu victoria y por toda tu bendición sobre tu iglesia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, gracias. Bueno, hermanos, meditemos entonces en esto y que Dios siga edificándonos y que Dios siga enseñándonos. Un abrazo fuerte, fuerte para todos. Un fin de semana, lo que resta ya este puente, lleno de paz, de bendición, pero sobre todo en comunión preciosa con Dios. Recuerden, los hermanos, que estamos ahí estudiando fundamentos, que mañana lunes nos vemos entonces en la noche, a las 7 de la noche. Muchas bendiciones para todos, que estén muy bien.